Buenas tardes, estudiantes de la materia Tópicos Avanzados uno de la Unitec. Estamos por aquí para explicarles y darles las orientaciones respecto al corte 3 que ya iniciamos. Fíjense, quería recordarles que revisen sus notas, corte 1 y corte 2 en el sistema de la Unitec, el Unicodex, y también, por supuesto, en el aula virtual. En este corte 3 vamos a trabajar con la unidad 6, que el tema de la unidad 6 es la inferencia lógica. En esa unidad van a tener la primera actividad del corte 3, que es un foro. Luego, en la unidad 7, que el tema es sistemas expertos basados en reglas, tienen la segunda actividad del corte 3, que es un caso práctico. Este caso práctico cierra el 19 de marzo y el foro participativo cierra el 12 de marzo. El foro participativo no sale en el calendario, sale en el plan de evaluación y al entrar y revisar el aula, ¿ok? Entonces, tienen aquí el foro y tienen unas instrucciones para el desarrollar el foro. Tienen tres temas. El tema uno se llama el modus ponens, el tema 2 el encadenamiento hacia adelante y hacia atrás, y el tema 3 es resolución de un problema lógico. Deben escoger dos. De estos tres se escogen dos para poder compartir su opinión en el foro. Vas a buscar información investigada, pero con referencias, con ejemplos, con información relevante de que pueda apoyar en la idea que ustedes se están colocando. Colocan su participación y luego van a compartir ideas de otros compañeros, o sea, a opiniones con otros compañeros. Es importante que tomen entonces referencias bibliográficas de calidad para hacer la investigación, colocar buenas las normas de presentación, un texto bien organizado, redactado con ortografía y por supuesto colocar las referencias con normas APA. Los criterios de evaluación son: describe los temas seleccionados, fundamenta el contenido presente a través de citas textuales, con referencias, con ejemplos, incluye referencias consultadas con las normas APA, analiza sus respuestas de dos compañeros, considera responsabilidad puntualidad en la entrega de su trabajo o la participación en el foro. Esta actividad está hacia 20, pero tiene un valor de 10%. Fecha de entrega que cierra el 12 de marzo. Entonces, usted va a colocar añadir nuevo tema, va a hacer su participación siguiendo las instrucciones que le acabo de indicar y luego va a realizar el aporte con otros compañeros. El aporte no es solamente decir, ay, bien, me gusta tu opinión, ay, qué bien lo haces. No, tienes que hacer una participación íntegra, con buenas referencias, con ejemplos, ¿ok? Esa sería la actividad del foro. Luego tienes la otra actividad que viene entonces en la unidad 8, perdón, unidad 7, que es el desarrollo de un caso práctico, que también tenemos las instrucciones. En este caso el tema es inferencia lógica, encadenamiento y diseño de sistemas basados en reglas. Usted va a seleccionar un caso práctico donde le vamos a desarrollar un ejemplo específico de un sistema experto, que es un sistema de base de conocimiento. Por ejemplo, diagnóstico de fallas comunes en una red de área local, recomendaciones de inversiones financieras, clasificación de un cliente para un crédito hipotecario, selección de un motor adecuado para un tipo de vehículo. Son dominios reales aplicables a un sistema para usar diseño basado en reglas.
¿Qué vamos a colocar en el informe? La introducción y el dominio, la base del conocimiento, mínimo 10 reglas, asegurar las reglas de inferencias, hacer un razonamiento lógico del ejercicio que ustedes seleccionen, del tema que seleccionen, hacer la base de conocimiento, en qué consiste el motor de inferencia, ¿ok? Y también debes colocar imágenes, gráficos, cuadros que expliquen la situación que estás, el ejemplo que estás desarrollando y las conclusiones. El documento debe estar en PDF, una extensión máxima de 8 páginas y bueno, con las características y los criterios de evaluación que aquí se los dejo, lo que se les va a evaluar, ¿ok? Entonces, esa es la segunda actividad. O sea que son 2 tareas. Ahora bien, vámonos entonces a la inferencia lógica. Y vamos a ver qué es una inferencia lógica. Fíjense, una inferencia. La inferencia es un proceso lógico a través del cual se obtienen conclusiones válidas o no, a partir de unas premisas. Esto es lógica, la lógica de matemática que a lo mejor ustedes en alguna materia anterior vieron y que ahorita se utiliza para la parte de tópicos avanzados en el manejo de sistemas expertos. Entonces, ¿qué se toma aquí? Unas premisas, por ejemplo, todos los seres humanos son libres. Gabriel es un ser humano. Entonces, si Gabriel es un ser humano y todos los seres humanos son libres, se infiere o podemos hacer la inferencia de que Gabriel es libre. Fíjense entonces lo que es una premisa y lo que es el motor de inferencia. Resulta que los sistemas expertos manejan motores de inferencia para buscar en la base del conocimiento la respuesta que va a dar a una situación. Por lo tanto, el proceso de inferencia es un estudio de la lógica y de la comunicación. Por lo tanto, es importante para el manejo del conocimiento o de la base del conocimiento de un sistema experto. ¿Por qué se llama inferencia? Viene porque viene del prefijo que significa hacia, conducir. Por eso entonces es un proceso lógico donde se buscan unas premisas para dar una conclusión. Eso es lo que es inferencia. Tenemos diferentes tipos de inferencia. Tenemos las inferencias deductivas, inferencias inductivas e inferencias aductivas. Las inferencias deductivas son aquellas obtenidas a través de deducción. Parten de una premisa para obtener una lógica como conclusión. Un ejemplo, todos los peces nadan y las sardinas son peces, entonces las sardinas nadan. Tenemos también las inferencias inductivas, que son aquellas obtenidas por inducción, es decir, partiendo de premisas particulares para aventurarse a una conclusión general de tipo probable. Por ejemplo, si la silla de mi padre es negra y la de mi jefe también, probablemente las vajillas negras estén de moda. Ahí hay una inducción. Y la inferencia aductiva son aquellas obtenidas por abducción, es decir, mediante conjeturas de una explicación probable de premisas particulares. Por ejemplo, Lucía tiene un perro bulldog blanco y su cuñado también. Por lo tanto, es probable que sean perros de la misma camada. Son abductivas. ¿Ve? Entonces, ¿qué tenemos también que saber? La validez de una inferencia. La validez de una inferencia no depende de que sus premisas sean verdaderas, es decir, no necesariamente si mis premisas son verdaderas, yo voy a tener una conclusión verdadera. O si son falsas, voy a tener una conclusión falsa. Sino que se hace el razonamiento que conecta las premisas con las conclusiones. Si ese razonamiento es válido, entonces la conclusión es válida. Por lo tanto, las conclusiones que se obtienen mediante una inferencia pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, independientemente de si tenemos premisas verdaderas o premisas falsas. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, pero María, al ser mujer, no es un hombre.
Entonces podría inferir que María no es mortal, lo cual es claramente falso. Entonces, fíjense, tenemos una premisa y al hacer razonamiento podemos obtener una conclusión falsa. Entonces también podemos tener conclusiones verdaderas de premisas falsas. Por ejemplo, si los peces no vuelan y la vaca es un tipo de pez, entonces las vacas no vuelan. ¿Ven? Entonces fíjense que esto es lo que es la inferencia. Y a lo que quiero llegar es que la inferencia se estudia la lógica y los sistemas expertos, las bases de conocimiento, utilizan estos motores de inferencia para dar respuesta a las situaciones. Aquí tenemos unos ejemplos de inferencia, aunque ya he dado varios ejemplos. ¿Ok? Ahora bien, tenemos también aquí un material de lectura. Vamos a ver si lo ampliamos aquí, que habla también de la inferencia lógica. Este material, por supuesto, está disponible en el aula virtual y es que habla que la inferencia es un concepto fundamental de la lógica, de las matemáticas y de la inteligencia artificial. Es decir, que es importante saber que las inferencias lógicas están en la inteligencia artificial. Y es donde se dan las observaciones, conclusiones de las premisas para ver las conclusiones verdaderas o falsas. Que entonces, ¿cuál es la definición de la inferencia lógica? Que es el proceso por el cual obtenemos una conclusión a través de una o más proposiciones, que llamamos proposiciones, llamamos premisas, usando reglas de razonamiento válidas. ¿Para qué se usan? Para asegurar que las premisas son verdaderas y ver qué conclusiones obtenemos a través de la inferencia lógica, evaluando y razonando la relación de las premisas con la conclusión. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos? Bueno, las premisas, que son las proposiciones, pueden ser verdaderas o falsas, la conclusión que es a donde nosotros queremos llegar a través de las premisas y la regla de inferencia, que son esos razonamientos válidos que se hacen para pasar de la premisa a la conclusión y que estas reglas son importantes para la inferencia lógica y que el sistema experto maneja reglas de inferencia y al manejar reglas de inferencia manejan premisas y conclusiones. Tenemos los tipos de inferencia que ya lo acabo de decir, la inferencia deductiva, la inferencia inductiva y la inferencia abductiva, que los acabo de explicar en la presentación de la diapositiva anterior. ¿Ok? ¿Y por qué es importante? Bueno, en diferentes áreas. Si lo hacemos en la ciencia y la filosofía, es fundamental para la construcción de teorías, para la demostración de teoremas, para la evaluación de argumentos. En las matemáticas es la base de las demostraciones matemáticas en las reglas básicas de matemáticas. En la informática y la inteligencia artificial se utilizan en sistemas expertos en programación lógica como el lenguaje Prolog, en el razonamiento automático que hacen las robots y los sistemas de artificiales, el procesamiento del lenguaje natural de aprendizaje automático para apoyarnos en la toma de decisiones, los sistemas expertos, y en la vida cotidiana totalmente, estamos constantemente haciendo inferencias lógicas para tomar decisiones, para resolver problemas y para entender el mundo que nos rodea. Por lo tanto, la inferencia lógica es un mecanismo importante de nuestro conocimiento y de la manera en que razonamos y estructuramos la información. Es nuestro pensamiento crítico y la resolución de problemas. Muy bien. Y también tenemos aquí las reglas de inferencia. Reglas de inferencia, el modus ponens, el modus tollens. El modus ponens es la afirmación del antecedente, el modus tollens es la negación del consecuente. Tenemos el silogismo hipotético, tenemos el silogismo disyuntivo y tenemos la adición y las simplificaciones, que serían las reglas de diferencia más utilizadas. ¿Ok? Ustedes en la tarea
que van a desarrollar tienen que desarrollar conocimiento sobre estas reglas de inferencia. Por supuesto, buscar más información, pueden leerse también esta guía de los cuantificadores, que también está en el aula, este video que habla de la inferencia lógica, está explicando. Y bueno, saben, como siempre les digo, que con el material que ustedes tienen aquí pueden desarrollar sus actividades. Tenemos la actividad del foro, que ya tenemos 3 participantes que han intervenido. ¿Ok? Bueno, como siempre les digo, en caso de dudas, pregunten, pueden hacerlo por mensajería directa. Constantemente estoy revisando su interacción. Si tienen preguntas de consultas amables y es un placer contestarles y aclararlos y llevarlos a feliz término de lo que es el desarrollo de sus actividades del corte 3.